Muy buenas tardes a todos, deseando que se encuentren muy bien. Gracias por estar en el quinto Congreso Internacional Online de Salud Mental Integral y Adicciones. Hoy tenemos a la psicóloga Magister en Psicología Clínica y Vedora Ciudadana de Políticas Públicas de Salud, Lucy de la Cruz. Fue delegada civil por la de prevención del suicidio, creando oportunidades de trabajo como docente en psicología en el Instituto de Radio y Televisión ISTERE. Fue ponente invitada en la representación del Ecuador en el primer Congreso Iberoamericano de Derechos Humanos realizado en Panamá en el 2023. Es coautora del libro Experiencias y Educación Superior a Distancia por los 50 años de creación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Actualmente es consejera estudiantil, directiva de la red de licenciados en el Ecuador y moderadora del programa Hablemos de Psicología. Así que aquí tenemos a la magíster en psicología Luz de la Cruz con el tema autocuidado de salud mental de cuidadores principales de personas adultas y mayores y discapacitados. Así que bien puedas, esto tuyo. Muchísimas gracias, doctor Harley. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan el día de hoy y quienes seguramente en este espacio encuentren muchos temas, no solamente que van a ayudar a lo que es la salud mental, sino también a entender la dinámica de lo que nosotros el día de hoy tratamos de hacer, que es psicoeducar a la población en general. Así que felicidades a todos aquellos que nos han compartido desde el día de ayer y hoy lo más preciado en el ser humano y sagrado que es el tiempo y el conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que se llama, evidentemente, es autocuidado en sí, del cuidador, en este caso principal, que sería relacionados a población adulta mayor y también a personas con discapacidad. Si bien es cierto, es un tema muy general y ampliado, vamos a hacer lo más concretos posibles para que ustedes tengan las herramientas, sobre todo del autocuidado. Y para eso debemos definir, evidentemente, qué es la figura del cuidador, ¿sí? Voy aquí por detener un ratito, esta partecita de aquí. La figura del cuidador tenemos que entender primeramente que existen diversos tipos de cuidadores, ¿no? Un cuidador a nivel evidentemente más profesional, que sería en este caso una enfermera, un enfermero, personas que en sí se profesionalizan para ser cuidadores, en este caso. Y hablamos también de otra figura del cuidador, en este caso de aquellas personas que no les ha tocado más que ser cuidadores por ciertos aspectos de la vida. Por ejemplo, muchos hijos al momento de que se encuentran en una situación con sus padres de vulnerabilidad, dado a ciertas condiciones, por ejemplo, Alzheimer, tienen que hacerse cuidadores de sus padres, ¿no? O, por ejemplo, una persona que ha quedado en discapacidad, un hijo, son los padres quienes asumen también este rol de cuidador principal no formal, ¿sí? Entonces vamos a entender primeramente en este ámbito de la palabra, de la figura del cuidador, que existen dos tipos de cuidador. El formal, que evidentemente se capacita y se profesionaliza para esto, para cuidar, y que tiene las herramientas necesarias para hacerlo, y aquel que no es evidentemente un cuidador profesional, el informal, que viene a ser justamente esta figura de cuidador y que sobre todo hay que tomar muy en cuenta el hecho de por qué es tan importante de hablar de su salud mental y sobre todo del autocuidado, ¿no? Entonces aquí se dedica a satisfacer las necesidades básicas de un familiar en situación de dependencia, como les comentaba. Le sirve de apoyo en actividades cotidianas tan primaria como vestirse, lavarse, comer, desplazarse dentro de casa o ir incluso al baño. También le puede ayudar con acciones mucho más instrumentales como limpiar, salir a la calle, hablar por teléfono, tomar la medicación, hacer gestiones incluso administrativas y también ayudarle con el tema de administrar bienes, el dinero, relacionarse con otros, tareas en general que para nosotros en sí
que no tenemos ningún tipo de grado de dependencia ni física ni a nivel emocional, en este caso que necesitemos que alguien nos cuide, en este aspecto, ya sea el adulto mayor o la persona con discapacidad, requiere de esa figura del cuidador. Ahora, es muy importante entender, como les decía, que existen estos tipos de cuidadores principal, el formal y el informal. Ya sabemos, evidentemente, cuidador formal, aquel que se profesionaliza, informal, aquel familiar que no tiene evidentemente las capacitaciones, pero con el día a día va entendiendo la dinámica de la persona que es dependiente totalmente de él. Y el cuidador principal puede ser el cuidador formal o el informal, porque va a dar en este caso o asistir en en las ayudas técnicas, emocionales, en todo lo que nosotros veíamos dentro de la figura del cuidador a la persona que es dependiente de estos cuidados. Por ejemplo, yo me acabo de estrenar como mamá hace 2 meses, ¿sí? Por eso ustedes también sintieron por ahí una huida al comienzo y todo eso. Yo vengo a ser la cuidadora principal en este caso de mi hija, porque ella es dependiente totalmente de mí. Sin embargo, también vamos con otras dinámicas, por ejemplo, que ella pueda tener otros cuidadores cuando yo tenga que, en este caso, tener otro tipo de actividades, por ejemplo, ir a mi trabajo. Entonces, entendamos que en sí los cuidadores siempre van a estar de una u otra forma ocupando dinámicas distintas, pero el autocuidado es algo importante. ¿Y por qué no también hablar del autocuidado de la mujer en estado de gestación, la mujer que tiene bebés o tiene hijos y que se abruma? Recordemos que también existe lo que es el síndrome del cuidador, el burnout. ¿Qué quiere decir burnout? O sea, si lo traducimos es quemado. Y por eso es tan importante tomar en consideración esa salud mental. Ahora, las funciones del cuidador principal es la persona que cuida en base a sus saberes y de forma empírica. Muchas veces, evidentemente, las madres. Creo que tuvimos un problema técnico porque se desconectó, pero volvimos, Sí, que eso es lo más importante. tranquila. Bueno, ahora, tal y como les iba en este caso hablando, porque más que nada esto no es solamente un espacio de psicoeducación, es un espacio en el cual nosotros vamos a aprender muchísimo. Tomemos en consideración que el cuidador principal es la persona que puede formar parte del entorno familiar, fraternal o comunitario, porque también existen cuidadores que en sí no siempre van a ser familiares, pero van a tomar esa figura de cuidar a la persona, que puede ser un vecino. Muchas veces tenemos esas dinámicas con personas en situación de vulnerabilidad, adultos mayores, que no tienen energía, ¿sí? Y que por allí alguien del barrio, de la comunidad, siente cierta empatía y cuida de vez en cuando a esta persona. Entonces se convierte en ese cuidador principal, en ese cuidador empírico, porque no tiene, como les digo, en sí una capacitaciones, una profesionalización, pero hace esto de una forma voluntaria y de corazón. Y eso también hay que destacar dentro de un cuidador principal, ¿no? El cuidador principal es siempre nosotros lo que decíamos dentro de, bueno, yo trabajé en el Ministerio de Inclusión Social de aquí de mi país, el Ecuador, y algo que nosotros destacábamos de los cuidadores era ayudarles mucho, no solamente con la implementación de ciertos requerimientos que ellos tenían, sino también con el hecho de saber que la salud mental de ellos es importante, ¿no? El cuidador principal puede ser un familiar cercano, como les decía, una persona contratada por la familia también, si la familia cuenta con los recursos, contratan enfermeros, enfermeras, gente en sí que le va a alivianar un poquito la carga de cuidar a alguien, porque puede sonar un poquito feo el hecho de que yo diga una carga, pero la realidad es que son múltiples las necesidades que a veces requiere una persona que necesita de cuidados, ¿no? Ahora, pasamos a la siguiente etapa.
Ahora, el cuidador formal, para entenderlo así, como les decía, es una persona que puede ser contratada por la familia o por, incluso también puede ser contratada por la persona que tiene cierto grado de dependencia y necesita cuidados, en este caso, para suplir sus necesidades, ¿no? En este aspecto hablamos de poblaciones o grupos de atención prioritarios que vienen a ser las personas con discapacidad dentro de sus diferentes discapacidades, que no las vamos a nombrar todas en general. Algunos no requieren en sí de un cuidador, pero otros sí. Y también el adulto mayor, ¿sí? Cuando tenemos casos de demencia senil, Alzheimer, es complicado, evidentemente, dejar a esa persona sola en casa. De hecho, hemos detectado, al menos en la comunidad donde yo estoy, que muchos adultos mayores tienen ciertas dificultades de hacer sus actividades diarias y como están solos, sin querer, han provocado ciertos accidentes o incidentes en sus propios hogares. Hace poco tuvimos aquí el caso de dos adultos mayores que eran totalmente, en este caso, cuidadores informales de su nieto que tenía síndrome de Down. Estaban en una situación de extrema pobreza. Nadie evidentemente sabía su situación y únicamente se dio a conocer todo esto por el hecho de que hubo un incendio en su casa, porque algunos de estas personas que necesitaban evidentemente recursos, cuidados especiales, un cuidador, en este caso alguien que se hiciera responsable de suplir sus necesidades, no estaba allí, ¿no? Entonces ahí vemos evidentemente que hablar de esto es algo muy amplio y en sí también necesitamos políticas reales, sociales, enmarcadas en cómo, si yo tengo en este caso a un familiar con discapacidad que tiene necesidades, no solamente de lo diario que nosotros podemos ver, alimentación, todo lo demás, sino también necesita quizás psicoterapia o terapia ocupacional, todo ese tipo de cosas. No hay bolsillo que a veces alcance y por eso es tan importante que fundaciones, que organizaciones no gubernamentales o en otros aspectos, por ejemplo, ministerios de inclusión social que trabajan con diferentes fundaciones, hagan hincapié en lo que es evidentemente ir capacitando al cuidador informal y al cuidador formal, porque el hecho es de que, como yo les decía, es algo muy amplio el aspecto de cuidar a alguien, de ser responsable de ese cuidado y también saber que la persona que tiene este tipo de requerimientos, ya sea un adulto mayor, una persona con discapacidad, también tiene necesidades a nivel económico. Ahora, el cuidador informal, ya lo repetí, puede ser en este caso un familiar, una persona evidentemente em, que puede ser parte del entorno comunitario y que le va a brindar en este caso no todos los cuidados, o sea, tenemos que ser honestos, pero va a suplir ciertos cuidados que se necesitan. En algunos aspectos que nosotros hemos detectado, al menos aquí dentro de la realidad de mi país, es que muchos de los cuidadores no formales, que son los cuidadores evidentemente que vienen a ser también cuidadores principales, ya les dije que pueden ser un familiar o un comunidad, más que un familiar, dejan muchas cosas atrás, ¿sí? Dejan su trabajo, por ende se afecta la economía, prácticamente tu vida es cuidar a la persona que tiene este grado de dependencia y puede llegarte a generar mucha frustración, ansiedad, problemas a nivel de estado anímico, también problemas a nivel evidentemente físico, porque tienen que de una u otra forma trasladar a veces a la persona cuando tiene una discapacidad, por ejemplo, física, bañarlos, cuidarlos. Entonces, este cuidador informal que
es un poquito más, son 240 si no me equivoco, la cifra del bono que perciben para las ayudas no solamente técnicas, sino también para sus fármacos y para todas las situaciones que también van a requerir, como por ejemplo alimentación. Para poder en este caso evidenciar esta situación, se hace un estudio muy burocrático, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque el empleador también tendría en este caso que percibir un porcentaje por ser la persona destinada para ayudar al adulto mayor o a la persona con discapacidad, pero a veces no es así. Entonces, oímos de políticas públicas enmarcadas en lo social, pero que lamentablemente quedan en eso, muchas veces en papel. Quizás haciendo esta dinámica en otros países, no sé si será igual, pero eso es lo que he podido constatar, al menos aquí en la realidad de Ecuador, y es una pena, porque estamos aún en pañales en lo que es el ámbito de la salud mental y sobre todo del cuidado de estas personas que se merecen el mayor respeto, que cuidan a alguien con mucho cariño y que de una u otra forma también se van desgastando dentro del proceso, ¿por qué no decirlo, no? ¿Puede vulnerarse los derechos de los cuidadores informales? Pues la respuesta es sí. ¿Y por qué? Porque, como les decía, no reciben una remuneración, no reciben un pago simbólico, por ejemplo, una vivienda, alimentación, muchas veces están en una situación también precaria y tienen que cuidar a la persona que es dependiente. Esto genera insatisfacción, genera ansiedad y muchos problemas a nivel emocional. Se encuentran o terminan algunas desempleados en la mayoría de ocasiones, desarrollan enfermedades físicas y psicológicas y generalmente suelen, en este caso, recaer el hecho de cuidar en su mayoría de porcentaje es a la mujer, ¿sí? Las mujeres son las principales cuidadoras en ese sentido. Se sienten obligadas porque a lo mejor son mujeres que son viudas o porque es la primogénita o porque le toca en su condición de mujer. Recordemos que el constructo social latinoamericano aún sigue siendo un poquito machista en ese sentido de la palabra y son cosas que también hay que cambiar, ¿no? Él o la cuidadora que no cuente con redes de apoyo podrá desarrollar el síndrome del burnout, el síndrome del cuidador y deteriorar su calidad de vida. Por eso es tan importante también darle la prioridad no solamente a la persona que se va a cuidar, sino también establecer prioridades de las necesidades de aquella persona que está cuidando a este grupo de atención prioritario. Y dentro de estas curiosidades, como les decía, el rol del cuidado tiene un rostro femenino. Y esto es no solamente a nivel de mi país, es a nivel de Latinoamérica. El rol de las mujeres en reproducción social limita sus oportunidades de emplearse remuneradamente, limita los logros educacionales y la adquisición de conocimientos prácticos. Esto lo dice Stone, hablamos del año 1999, es una cita textual. Situación que se traduce en desigualdad y pobreza en la vejez, más aún cuando la mujer sigue perpetuando el rol del cuidado, ¿sí? Entonces, las mujeres como cuidadoras principales, en su gran porcentaje estadísticamente hablando, asumen este rol porque a veces toca, ¿no? El problema aquí es que dejan de lado muchos sueños, quizás por dedicarse netamente a cuidar a la persona y no aquí es de caer en una situación de víctima y que pena y todo lo demás, porque también es una decisión, pero a veces no queda de otra, porque si no contamos con los recursos económicos para cuidar a alguien que requiere evidentemente suplir sus necesidades, un adulto mayor, una con discapacidad, evidentemente alguien dentro del rol de la familia o de la comunidad deberá tomar esa decisión, ¿sí? Y es obligatorio en el caso de la familia. Quizás dentro de la comunidad sea algo más de altruismo, pero en el caso evidentemente de lo familiar, a las mujeres no les queda otra a veces que hacer estas veces de cuidadoras, ¿no? Pero ¿qué es el síndrome del cuidador, ¿no? Es un conjunto de síntomas que caracteriza una enfermedad o una patología ocasionada por la presencia de varias enfermedades. Como bien lo explicaba anteriormente, cuando no tienes un buen autocuidado, una buena gestión emocional,
e implican muchas situaciones a nivel social, es evidentemente que va a haber un desarrollo de enfermedades, ya sea a nivel psicológico o a nivel físico, ¿no? Se caracteriza por el agotamiento físico y mental. El síndrome es un trastorno que se manifiesta por el cambio o la alteración en el funcionamiento emocional, psíquico en el organismo de una persona, ¿no? Del cuidador principal. Es provocado por el estrés permanente, agotamiento físico, mental, sobrecarga laboral y emocional. Y con esto quiero detenerme un poco. Si bien es cierto, yo me estoy marcando mucho en el tema del cuidador informal, del cuidador que viene a ser el familiar o alguien de la comunidad, estos síntomas o el síndrome del cuidador, el burnout, ¿no? También puede darle a un profesional, ¿sí? A alguien que está capacitado, alguien que cuenta con las herramientas. También le puede dar a un enfermero, una enfermera, a personas que son auxiliares para cuidar, en este caso a una persona que necesita estos requerimientos, ¿no? A nivel ya sea de sus actividades diarias o de lo más básico, como por ejemplo puede ser ir al baño. Entonces, sí, la sobrecarga emocional, laboral, mental, física, también le llega a los cuidadores, en este caso formales. Por eso es tan importante hablar del autocuidado para estos dos tipos de cuidadores, ¿no? Las características del síndrome del cuidador son agotamiento físico y mental, cambios de humor repentinos, depresión, ansiedad, esto es algo que es constante muchas veces, conductas de consumo nocivos como el tabaco, alcohol, drogas y medicamentos, porque se sienten agotados, porque necesitan en sí encontrar una forma de canalizar ese agotamiento y muchas veces pueden caer en esto, ¿no? En los riesgos psicosociales. El trastorno del sueño, no dormir las horas que les corresponde, la alteración del apetito y del peso, aislamiento social total en ese sentido de la palabra, porque a veces hay que también ser muy claros en esto. El cuidador principal piensa que solamente él puede cuidar a la persona y nadie más lo va a cuidar como él lo hace o ella lo hace. Entonces, también es una situación de no solamente hablar del autocuidado, sino también de educar y de poder canalizar la ayuda de una forma correcta para no caer en esto del aislamiento social. Dificultades a nivel cognitivo, problemas de memoria, de atención y problemas laborales si tienen trabajo o bajo rendimiento también en el mismo. Y esto se presenta más evidentemente en madres en las cuales son las cuidadoras principales de sus hijos y no cuentan con la figura del padre, ¿no? O no cuentan evidentemente con una red de apoyo, ¿no? Entonces, es importantísimo tomar en cuenta que los cuidadores son variados, que las necesidades también y los requerimientos son muchos, pero el tema es cómo canalizamos de una manera correcta la ayuda. Las etapas emocionales del cuidador, bueno, la primera que puede presentarse, ¿no? Como yo les digo, el tema del entusiasmo, el altruismo, que es un periodo en que las expectativas son muy altas, no dan miedo las dificultades y dicen, yo sí puedo, ¿no? Y generalmente esto les pasa en la mayoría de veces a aquellas que son madres, ¿no? Dicen, yo puedo porque yo amo a mis hijos, o hijos que son muy apegados a sus padres también, que tienen algún tipo de grado de dependencia, y primero se encuentran muy, pero muy entusiasmados con el hecho de devolverles un poquito de lo mucho que les ha dado esa persona especial, ¿sí? Pero el tema es que va pasando el tiempo, viene un desgaste a nivel físico y emocional, y la situación después que vemos dentro de la segunda etapa es el estancamiento, donde se notan los primeros signos del cansancio, la desilusión, la persona muchas veces incluso puede reaccionar mal ante la persona que está cuidando, ¿no? Y esto también es importante de notarlo, ¿no? El cuidador parece sentirse vacío y estar siempre en el mismo punto de partida. Comienza a aparecer los primeros signos de irritabilidad, impaciencia, disgusto e incluso hasta nerviosismo. Por eso es importante hablarlo claro, ¿no? No romantizar el tema de los cuidadores, porque es algo sumamente delicado. La tercera etapa es la frustración.
el cuerpo también comienza a reaccionar apareciendo molestias físicas, se sienten paralizados, impotentes ante una nueva situación, una nueva enfermedad, un remedio que no pudieron conseguir. En este caso, la persona que necesita de los cuidados comienza a ser un poquito más demandante. Entonces, muchas cosas comienzan a pasar en ese seno. Y evidentemente hay momentos de culpa, sensación de fracaso cuando no puedes cuidar bien a esa persona, cuando no puedes suplir todas sus necesidades, porque se piensa evidentemente que el cuidador va a estar allí únicamente haciendo esa función de actividades diarias, pero no, va mucho más allá de eso, porque hablamos de administrar incluso hasta cuentas, administrar la economía, y muchas veces son grupos de atención prioritaria que no cuentan con un solo centavo ni ayuda del Estado. Entonces, son situaciones y situaciones. La cuarta etapa es la apatía. Es la fase límite y culminante, ¿no? Se encuentra en un círculo vicioso en las que las relaciones resultan impersonales y sin participación afectiva. También vienen problemas evidentemente ligado, perdón, a lo que es lo físico, a lo mental, que se van agravando poco a poco, ¿no? Se percibe evidentemente una sobrecarga y sobre todo una insatisfacción al momento de estar cuidando a la persona que requiere evidentemente estos cuidados. Ahora es muy importante cuidar al que cuida, ¿sí? Y debemos destacar eso, ya sea un cuidador, en este caso informal, un cuidador formal, todos merecen evidentemente también este autocuidado, que ya lo vamos a ver más adelante. El cuidado es una labor que requiere de conocimiento, equilibrio físico y emocional. El cuidado es un compromiso que obliga a autoplantearse todos los días nuevos retos personales y profesionales para que no generen enfermedades a largo plazo, ¿sí? Entonces, cuidar al que cuida es algo fundamental. Ahora, ¿cómo nosotros, los psicólogos o los profesionales de salud mental, podemos distinguir que una persona, un cuidador, ya sea formal o informal, tiene el síndrome del burnout o el síndrome del cuidador quemado? Pues es muy fácil. Primeramente hay que hacer una valoración, entrevista. También lo hacemos a través del test de SARIT. Es un test que nos ayuda muchísimo a ver cuál es la sobrecarga, evidentemente, del cuidador. Es uno de los que nosotros más recomendamos por su amplio uso, ¿no? Así que este instrumento nos va a permitir identificar si existe una sobrecarga, cuál es el nivel, evidentemente, en el cual se sitúa esta sobrecarga, ya sea sobrecarga ligera, intensa o una sobrecarga, evidentemente, un poco más leve. Entonces, en este caso, yo recomiendo que utilicen test o ayudas psicométricas que nos permitan, en este caso, valorar de una forma adecuada a la persona. Nunca nos olvidemos que como profesionales de la salud mental, no vamos a obtener a veces toda la información detallada en la anamnesis o en la primera, evidentemente, entrevista con el paciente. Hay que ir un poquito más allá y evidentemente los resultados de la medición nos va a saber cómo estamos dentro de la puntuación y de esa forma también brindar la atención requerida. Ahora, ¿qué es el autocuidado? Es la acción de cubrir las necesidades y requerimientos de uno mismo para mantener una buena salud emocional, física, cognitiva, familiar, social, laboral y comunitaria. Todas estas esferas evidentemente vienen a ser mi autocuidado, ¿no? Y es muy importante hablar del autocuidado para los cuidadores, para cualquier ser humano. Todos merecemos autocuidado por nuestra propia valía, porque de una u otra forma el trabajo nos estresa, porque a veces las cosas no nos salen bien, las relaciones interpersonales, muchas cosas. Pero cuando tú tienes un autocuidado y te identificas ya, porque te reconoces, en el aspecto de cuando estás muy ansioso, qué te genera esta ansiedad, qué te genera este estrés, ¿no? ¿Cuáles son estos estresores? Pues uno, ante eso, ya está previniendo primero el estrés, reducirlo. No puedo hablarles de eliminarlo completamente, pero sí de reducirlo. Otra, la violencia hacia la persona que estás cuidando. Ojo, porque podemos caer ya en un momento de frustración y decir, por culpa de esta persona, mi vida se ve estancada.
Yo me veo estancada. ¿Acaso es lo único que voy a hacer de mi vida? Entonces hay que hablar también, evidentemente, de generar no solamente el autocuidado, sino otros tipos de herramientas que puedan satisfacer las necesidades del cuidador, ¿ya? Y promover su salud mental y emocional es fundamental. Ahora, el semáforo del autocuidado dentro de la salud emocional, primero vamos a ver lo negativo y lo positivo. Lo negativo, cansancio. Positivo dentro del autocuidado, ¿qué voy a hacer? Voy a tomarme horas libres, efectivas, de descanso. Voy a tener hobbies, quizás una lectura, redes digitales, hacer fotografía, pero algo que me ayude a alivianar el tema del cansancio. Mi vida no debe ser encaminada únicamente como una especie de condena hacia la persona que estoy cuidando. No es justo para ninguno. Por eso, evidentemente, tenemos que plantearnos el hecho de cómo es el autocuidado positivo. Ahora, cuando nos viene la ansiedad, tomar en cuenta actividades recreacionales como juegos de mesa, cartas, escrituras, paseos, caminatas, que lo pueden hacer solo, con un grupo digamos, amigos, familia o con la persona que están cuidando. Todo depende, evidentemente, de esa autogestión también emocional. El estrés viene a ser algo negativo dentro del semáforo del autocuidado. ¿Qué podemos hacer? Actividades físicas, 15 minutos de ejercicio de bajo impacto, por favor. Recordemos que muchas veces también nuestro desgaste es físico, entonces, por lo tanto, hay que plantearse cuidados instrumentales, por ejemplo, como utilizar una faja lumbar, em, cuidarme también de manera física con un especialista, un quiropráctico, muchas cosas que hay que tomar en cuenta para poder brindar lo mejor dentro del cuidado. Sentimientos de abandono, ¿qué puedo hacer dentro del autocuidado? Pasatiempos, reuniones con amigos y seres queridos y, ¿por qué no, acudir a una fiesta? No olvidarme que soy un ser humano y que como ser humano no voy a ser perfecto y como ser humano evidentemente me voy a equivocar, incluso queriendo hacer las cosas bien. Por eso en la deuda, al menos aquí del Estado ecuatoriano y de muchos estados, evidentemente, es el tema de qué hago por la salud mental para mis ciudadanos, conociendo estas aristas problemáticas, ¿no? Seguimos con el semáforo del autocuidado, la tristeza. ¿Cómo voy a ayudarme? Expresando mis sentimientos, generando redes de apoyo o buscando las redes de apoyo, conversar lo que está pasando y cómo eso me afecta emocionalmente. Hay que liberarnos en sí, ¿no? Y esto nos va a ayudar en cualquier situación de nuestra vida, no únicamente siendo un cuidador principal, ya sea formal o informal. Esto nos va a ayudar siempre. Seamos honestos al momento, evidentemente, de que estemos pasándola quizás mal en alguna situación desde el aspecto emocional, expresando nuestros sentimientos, no nos quedemos callados. Y si nos cuesta expresarlo, evidentemente, con la familia, familiares, para eso estamos nosotros los psicólogos, quienes vamos a escucharlos y vamos a dar, evidentemente, un mejor criterio. Como digo, no tenemos la varita mágica, no tenemos, evidentemente, una cura para todo, pero sí podemos establecer un plan terapéutico que puede ayudar al consultante. La depresión, ojo, dentro de nuestro semáforo de alerta, ¿qué podemos hacer? Dentro del autocuidado es buscar ayuda profesional, como ya les indicaba. Esto nos ayuda muchísimo a tratar el síntoma y generado por el desgaste, perdón, emocional, por ciertas circunstancias también a nivel externo. Hay que ayudar inmediatamente al cuidador, ¿sí? Entonces, para eso tomar en cuenta que muchas veces vamos a contar también con un equipo multidisciplinario. Si yo veo evidentemente que mi plan terapéutico o todo evidentemente en este caso dentro de mis recomendaciones, el consultante o el paciente o el usuario de mis servicios de salud mental no está en este caso respondiendo correctamente al tratamiento, lo que debemos buscar también es la derivación. Quizás necesite evidentemente de la ayuda de un psiquiatra, por un tema evidentemente de un ajuste neuroquímico. Entonces, hay que ayudar, hay que buscarnos, hay que tener siempre un equipo multidisciplinario y no pensar que yo psicólogo siempre voy a tener evidentemente todo un plan terapéutico si no tengo evidentemente en este caso
también de un equipo que me ayude, por ejemplo, el psiquiatra, ¿no? Y también tomar en consideración, ¿no? Que se deben realizar otro tipo de actividades que nos ayuden a liberarnos mentalmente, por ejemplo, bicicletas, caminatas, bailar, trotar, aeróbicos, incluso ver una serie y no sentirse, en este caso, culpable por tomarse este tiempo para ti mismo es lo más hermoso que puedes hacer para tu autocuidado en salud mental. Y es algo que tenemos que a veces hablar muy, pero directamente con los cuidadores, porque ellos a veces piensan que si se dan este tiempo, la persona a la cual están cuidando va a morir, le va a pasar un accidente, las otras personas que lo van a cuidar durante un tiempo no lo van a hacer bien, o si yo veo una película o leo un ratito, algo le va a pasar y me siento mal, por eso no. Si cuidas tu salud mental, también estás cuidando la salud mental de la persona a la cual estás cuidando. Y rápidamente el aspecto de la salud física, porque son más que nada recomendaciones. Dentro de los aspectos negativos vamos a ver el agotamiento, los dolores de cabeza constante, dolor muscular, dolor óseo incluso, y falta o exceso de apetito por el tema de la ansiedad. Lo que nosotros podemos hacer dentro del autocuidado físico son ejercicios de respiración, ¿no? Levantar las piernas en 45 grados para mejorar la circulación, un cambio de actividad, de realizar actividades poco frecuentes que generen distracción, como el tema de la bailoterapia. Hoy en día no tienes que irte a un lugar donde te cobran un montón de dinero, de plata. Tú puedes tener tu propio allí salón de zumba y todo lo demás en tu casa, ¿no? Hacer ejercicio en tu casa lo puedes hacer, pero busca estos espacios también para de una u otra forma hacer que el tema de cuidar no sea una condena, ¿no? Y también buscar ayuda profesional para la salud mental, por favor. No solamente tenemos que, en este caso, acudir al médico por estos temas evidentemente físicos que a veces son los más rápidos que se detectan, sino también evidentemente involucrar el aspecto del psicólogo, de profesional, que sea de tu completa confianza, ¿no? Desarrollar hábitos alimenticios saludables y también evidentemente en este caso saber que ciertos alimentos no te van a ayudar, el exceso de sal, de azúcar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y como les decía, también puede estar tanto presente la falta o el exceso de apetito y hay que cuidarnos porque podemos desarrollar incluso complicaciones a nivel de trastornos alimenticios, ¿no? Y recordemos que de una otra forma la persona que estamos cuidando depende de nosotros, pero para brindarle lo mejor que podemos dentro del cuidado, es principal también nuestro cuidado, valga la redundancia, ¿no? Dentro de la ausencia del sueño tenemos que nosotros ver, bueno, muchas de las recomendaciones son tomar infusiones de aguas aromáticas, también se recomienda